Campus, panel de expertos y expertas. Un espacio dirigido y presentado por Julio Ángel Olivares Merino. Pues aquí estamos un lunes más en la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio Jaén, y también con contenido que, bueno, podéis visionar a través de nuestro repositorio UJA-TV. El caso es que tener hoy invitadas como las que tenemos, ¿verdad? Pues nos va a permitir hablar sobre cuestiones relacionadas, de hecho, últimamente. Hablamos mucho sobre ello, inteligencia artificial. Hoy lo vamos a aplicar, ¿verdad?, a esa investigación de sistemas inteligentes y minería de datos. Es justo ese, pues el nominativo del grupo de investigación que nos visita hoy, representado aquí por, en este caso, su responsable, María José del Jesús Díaz, profesora del Departamento de Informática, y también de ese mismo departamento, María Dolores Pérez Godoy, que es miembro del citado grupo de investigación. José Antonio Ruizelich está en labores técnicas. Después de nuestro indicativo lanzadera, como nos gusta llamarlo, hablamos ya con nuestras expertas del día. La ciencia en la voz de sus protagonistas. Para entender los universales de nuestro día a día, escucha Campus, panel de expertos y expertas, en Uniradio Jaén. Pues siempre me gusta decirlo, ¿verdad?, cuando uno se pone frente al micrófono y, bueno, entrevista a compañeros y a compañeras de la Universidad de Jaén. De cada uno tiene un recuerdo, por supuesto, que es ayer, que es presente y que será futuro, a buen seguro. Y en el caso particular de María José del Jesús Díaz, para mí es como retrotraerme justamente a los inicios de la radio de la Universidad de Jaén, ¿verdad?, porque coincidíamos por aquel entonces cuando ella era directora de secretariado de un vicerrectorado, no recuerdo ahora mismo la denominación, de tecnologías o nuevas tecnologías o algo así, ¿verdad? Y bueno, iniciamos por aquel entonces el camino de Uniradio Jaén. Saludo a María José del Jesús Díaz. ¿Qué tal, María José? Hola, buenos días. Pues, encantado de tenerte aquí. Igualmente, el placer es nuestro. Antes de nada, quería daros las gracias por la invitación a participar dentro de este programa. Y es cierto, conforme lo mencionabas, me he acordado de los inicios de esto. Han pasado tantas cosas desde entonces que ha pasado ya algún tiempo, y afortunadamente. Pero sí es cierto que vimos los inicios de este proyecto que costó trabajo, y os lo trabajasteis muy bien. En aquel momento estaba al igual que ahora liderando tú, y creo que la iniciativa vino del vicerrectorado TIC, que entonces lideraba Francisco Roca. Sí, señor. Bueno, pues más de 14 años. Sí, hace mucho tiempo. Y perdona que te interrumpa, en aquel momento él veía otro proyecto que parecía demasiado rompedor en aquel momento, pero él en aquel momento ya estaba hablando de la televisión universitaria, que afortunadamente ya tenemos puesta en marcha. Me voy a acordar ahora mismo de todo. Fíjate, uniendo y atando cabos. El caso es que también contamos con la presencia de María Dolores Pérez Godoy. María Dolores, ¿qué tal? Bienvenida. Pues igual que mi compañera, darte las gracias por invitarnos a esta charla sobre el tema tan candente que hemos estado comentando antes, que es la inteligencia artificial. Justamente, efectivamente, antes de que María José del Jesús entrase en el estudio de la radio universitaria, estábamos departiendo María Dolores y un servidor acerca de la inteligencia artificial. Y además poníamos el acento, María José, en el recelo que también tenemos que tener, ¿no? Está en boga, ¿no? Está en boga todo esto, como se suele decir. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero no todo es oro lo que reluce, ¿no? Desde luego que no, y matizo esa afirmación. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy transversal, fundamental, que está posibilitando avances casi impensables en algunos ámbitos, y sin ir más lejos, y quizás después tengamos oportunidad de hablar, como es el ámbito de la salud, es decir, toda la codificación de las estructuras de las proteínas entre los componentes está permitiendo avanzar mucho la investigación en nuevos fármacos, nuevos
elementos que puedan ayudar al tratamiento personalizado en medicina. Es decir, estamos ante una herramienta que proporciona beneficios que no nos podemos imaginar, pero sí que creo que hay que ser conscientes de lo que estamos utilizando para que seamos capaces de, conociendo sus limitaciones, evitar sus riesgos, porque algunos riesgos tiene. Por eso cualquier iniciativa, cualquier diálogo, cualquier conversación que ponga el acento en las limitaciones, me gusta abordarla, no porque sea pesimista en absoluto, que no lo soy. Llevamos más de 20 años trabajando en inteligencia artificial y nos gusta lo que hacemos, pero sí que creemos que para aprovecharlo plenamente hay que ser consciente de las limitaciones. Entonces sí que tiene algunas y algunos riesgos. Yo me preguntaba hace unos días, a raíz de una entrevista que hicimos aquí, que tenía que ver justamente con inteligencia artificial. No recuerdo si llegué a lanzar la pregunta, pero yo sí que me la hice, ¿no? No sé si existe algún código ético aplicado a la inteligencia artificial, al uso de la inteligencia artificial, si sería viable o sería restringir la libertad del ser humano o, digamos, iría en contra justamente del posible desarrollo, además de esta herramienta. Te comento mi opinión al respecto. Se está trabajando mucho en la legislación y en la ética de la inteligencia artificial. Y creo que todo el esfuerzo que se haga es poco, como en todo. Sí que me gusta aclarar que el uso ético de este área de investigación no es diferente al uso ético de otras áreas de investigación. Es decir, cuando se consiguieron avances en la energía, en temas de fusión y fisión, era necesario establecer un uso ético de esos avances científicos, puesto que todos sabemos que mal utilizados llevan a algún tipo de tecnología que se utiliza contra el ser humano, pero que bien utilizados se están utilizando en tratamientos médicos. Entonces, a mí me gusta siempre aclarar que las consideraciones éticas y legales en inteligencia artificial no son en sí diferentes de las que tienen el resto de ámbitos de conocimiento y de áreas de investigación. Es decir, por supuesto que tiene que estar legislada y por supuesto que se tiene que utilizar de forma ética. Quizás lo que diferencia un poco, creo, el tema de la ética y la legislación en inteligencia artificial es que, como va tan rápido, claro, casi que no están teniendo tiempo de legislar, se está legislando mucho. La semana pasada teníamos, organizado por la Universidad de Jaén, por el Consejo Social de la Universidad de Jaén, tuvimos una mesa de debate y en ella teníamos a un magistrado que ha intervenido mucho en la legislación en la Ley de Inteligencia Artificial Europea, y yo sí que quise, generando debate, porque igual que tenía un magistrado, tenía alguien del sector empresarial, tenía académicos, dejar encima de la mesa si la legislación iba en contra de la innovación o del avance. Y yo creo que no. Pero sí creo que tienen que ir de la mano, es decir, no podemos innovar a cualquier costa sin estar legislando algo. Yo añadiría algo más. Cuando tenemos todos los avances han supuesto unas herramientas que son muy poderosas, que depende también en manos de quien esté esa herramienta poderosa, y que aquí también hay algo que la diferencia de otras veces. Hay investigaciones que se quedan que la utilizan, la gente que la está utilizando, lo que María José ha comentado antes, pero no sale al público en general. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora muchos de los riesgos que tenemos por la IA, la IA ya se estaba haciendo, y decía mucho, los desarrollos científicos se estaban haciendo. Lo que pasa es que si tú haces un desarrollo científico, por ejemplo, para un campo como el de la salud, trabajaban conjuntamente los expertos médicos, los datos estaban cerrados, no salían al exterior, y la gente que trabajábamos en inteligencia artificial desarrollábamos algoritmos que podían ser confiables porque sabíamos lo que hacíamos y no se abría al público en general, podemos decir. ¿Qué es lo que pasa? Que el miedo también nos entra porque ahora tenemos las IA generativas, que es algo que todo el mundo conoce. ¿Los datos con los que está aprendiendo la IA generativa cumplen la ética? Pues los datos que están en Internet no la cumplen. Ya va a empezar por ahí, porque ahí hay libros que tienen su copyright, derechos de autor, que se están utilizando. Entonces, desde el punto de vista ético, ya no se están poniendo, decir, no puedes utilizar estos datos, sí que lo están utilizando. Y entonces un poco como que las grandes compañías de datos, que son las que han lanzado la IA, y gracias a las que conocemos todos la IA, porque si no la IA se seguía haciendo, pero podemos decir más restringido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas grandes compañías, no se sabe lo que están haciendo con esos datos, con nuestros datos. Lo están utilizando sin poner ningún tipo de restricciones. Tampoco se sabe
porque la sacan, de hecho, de vez en cuando ha pasado que han sacado una inteligencia artificial, bueno, un algoritmo, y al poco tiempo la han retirado porque está produciendo sesgos. El algoritmo no está mal y la investigación que se está haciendo de fondo de la IA es una investigación, vamos, que nosotros estamos súper contentos con ella. Se ha invertido mucho en investigación y se han llegado a conseguir, en este caso, redes neuronales con una capacidad impresionante de procesamiento, pero le están dando unos datos que ya están sesgados. Si tú utilizas datos de Internet para aprender, los datos de Internet están sesgados. Entonces, el comportamiento de la IA, podemos decir que es mal, pero ella está haciendo su trabajo perfectamente, la investigación en IA está bien, pero ¿qué datos le estamos dando para que aprenda? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo ese tipo de elementos. Sea como fuere, lo habéis dicho porque, claro, esto avanza de manera vertiginosa. Y no concibo una ley que pueda legislar preventivamente. Yo creo que imposible, es muy incierto saber hasta dónde va a llegar, ¿no? No es posible, y de hecho lo que están haciendo las diferentes normativas, y en particular la europea, lo que está haciendo es que ha hecho una legislación que se basa en niveles de riesgo de los programas. Claro. Y ha establecido unas condiciones que tienen que cumplir esos programas de inteligencia artificial, pero que, de nuevo, por introducir la misma idea, son cuestiones de asegurar, por ejemplo, que el programa va a funcionar siempre y en todo momento, que cumple determinadas condiciones de calidad. Ahora mencionaré otras más, pero, por ejemplo, esas dos condiciones no son diferentes a las que les pondríamos a un ascensor, y no nos subiríamos a un ascensor si no hubiera pasado esa auditoría, esas cuestiones de calidad y de seguridad. Por las características que tiene la inteligencia artificial se le piden algunas cosas más. Se le pide, por ejemplo, que los sistemas que son de alto riesgo, por ejemplo, los que pueden aportar información que afecte a las personas, aporten una cierta explicación. Y de nuevo vuelve a ser algo más igual que en el resto de situaciones. Si a un experto que esté emitiendo un juicio tú le pides que justifique la respuesta o que te aporte en qué datos se ha basado, si vas a utilizar un programa para establecer un riesgo que tiene de reincidencia un preso, no sé por qué lo quiera utilizar para asesorar si le va a dar un grado de libertad condicional o no, si vas a utilizar un programa que se haya entrenado con datos de ese tipo, insisto, estoy planteando una hipótesis, ese programa que va a aportar información que pueda afectar a una persona tiene que ser explicativo, es decir, justificar un poco su respuesta. Y aparte también está el tema, que también lo contempla la ley, de la atribución de responsabilidades. Es decir, no basta con que se haga un programa, hay que asegurarse que ese programa, como decía mi compañera Loli, sea entrenado con datos correctos, no están sesgados, se ha hecho de forma correcta y funciona siempre, y si algo, y se está utilizando también de forma correcta, y si algo en toda esa cadena falla, se tiene que saber perfectamente en qué punto para poder atribuir la responsabilidad, igual que en otras cosas. Yo quería preguntaros, María José y María Dolores, al hilo del Big Data y el Data Streaming, en la inteligencia artificial, aquello que, digamos, por estadística es repetitivo, constatable, ¿es una realidad? Es un patrón que los modelos de inteligencia artificial detectan. Ese lo van a detectar. De hecho, en muchas ocasiones, del término inteligencia artificial, últimamente como está tan de moda, en ocasiones yo creo que se abusa un poco porque se denomina inteligencia artificial algo que en ocasiones es solo estadístico. Está claro que esos patrones que se repiten mucho en los datos, los programas que utilizamos nosotros de aprendizaje automático y que diseñamos nosotros de aprendizaje automático, los van a detectar. Que sea una realidad, yo no llegaría tanto. Yo lo que diría es que es un patrón que se repite en todos los datos con los que se ha entrenado. Al hilo de eso, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, me corregirás tú, Julio, hubo un programa en el que se hablaba de modelos de inteligencia artificial. Y en él se decía, escuchaba, si no recuerdo mal, se hablaba de los modelos que se entrenan, como decía Loli, con todos los datos de Internet, y se decía, es que ese modelo de inteligencia artificial ya se ha leído todos los libros posibles. Creo recordar que se utilizaba una apreciación. Lo digo por lo de si es una realidad o ha leído. Un programa no lee libros. Analiza esos datos y saca algunas conclusiones asombrosas en muchos casos, que reproducen lo que hay en los libros, pero no lee libros, no llega. Si quieres te diría que entiende, pero lo entrecomillaría mucho, porque no tiene que ver con el entendimiento humano. Pues igual con lo de la realidad que mencionaba,
Yo no me atrevería a decir que para eso, para la inteligencia artificial sea real. No, lo que te dirá el modelo es que hay un patrón que se repite mucho. Incluso te puede decir estadísticas sobre cuándo se repite, en qué condiciones. Que sea realidad o no, yo no me arriesgaría. Yo añadiría que siempre nosotros, los que estamos trabajando en inteligencia artificial, somos los primeros que decimos que la inteligencia artificial es una herramienta que debe de ayudarnos, pero sobre eso tiene que estar nuestro espíritu crítico, y para eso tenemos que saber. No nos podemos decir ahora, porque hay muchas tendencias de pensar, bueno, como esto no lo resuelve la inteligencia artificial, el algoritmo de la inteligencia artificial, pues no lo vamos a aprender porque ya no lo está resolviendo. Yo creo que todo lo contrario, nosotros tenemos que seguir, acompañar, utilizar la herramienta, que nos va a facilitar mucho trabajo, vamos a decir, repetitivo, y no solo repetitivo, sino que a veces es capaz de concluir cosas, relaciones complejas que nosotros a lo mejor en esos datos no habíamos descubierto, pero siempre tiene que haber un experto en el ámbito de aplicación que debe de dar el visto bueno a lo que le está dando. Claro, porque yo creo que aquí a veces se juega con reglas genéricas que no se pueden extrapolar siempre a situaciones específicas, ¿no? Os voy a preguntar por el Big Data y por el Data Streaming, pero también le vengo dando vueltas a una cuestión, quizás por defecto profesional, por el tema del léxico. A mí me suena mejor en inglés, que tiene la premodificación, el Artificial Intelligence, es decir, que pone el énfasis casi al principio en lo artificial, que en español, que al principio empieza por inteligencia y luego viene lo de artificial. Pues te cuento sobre eso. Dime, coge la palabra, Loli, y ahora que me digas. Te lo digo porque me estás comentando algo que yo he pensado siempre. Yo creo que el término que se le dio en el 56 a toda esta área de conocimiento, que como te digo me apasiona, en el 56. Sí. El nombre se le dio en el 56. Los primeros modelos neuronales se propusieron antes, a finales de los 40. En los 40. Cuando se le puso el nombre, yo creo que quien lo hizo desde el punto de vista de impactar, no sé si el término es marketing, pero desde luego de impactar, me parece que tuvo una idea muy, muy clara y mucha habilidad. Inteligencia artificial, artificial intelligence. Yo creo que ese nombre tan impactante puede llevar a equívoco. Porque fíjate que en español, como tú bien dices, lo primero que pone es la palabra inteligencia. Y estamos hablando de algo que, como digo, quiero incidir en lo positivo, aunque hablemos de lo negativo, que creo que hay que hablarlo, de algo que puede contribuir y mucho a acompañar el progreso de la humanidad, pero que bajo mi punto de vista no es inteligencia, es otra cosa. Y no es inteligente. No. La herramienta no es inteligente como tal. Es que yo lo entrecomillaría, es otro tipo de inteligencia. Descubre patrones, descubre regularidades, descubre incluso anomalías. Es capaz de descubrirte, oye, aquí está pasando algo excepcional, no sé qué es lo que pasa. Se han conseguido avances impresionantes en el tema del lenguaje, porque la realidad es que uno de los objetivos, esta disciplina que quería abordar todo lo que iba a hacer el ser humano, uno de los objetivos en los que se aplicó inicialmente, uno de ellos era el tema del lenguaje, porque se sabe que el uso del lenguaje es algo que se asocia indudablemente a la inteligencia. Y ahí se han conseguido resultados bastante asombrosos. Como herramienta de ayuda, yo creo que a todos nos ha sorprendido y nos seguirá sorprendiendo. Pero yo creo que es otra cosa diferente a la inteligencia humana. Podrá ser parecido, podrá ayudar. Incluso en algunas ocasiones, con el tema de los fármacos y los componentes en medicina, se han conseguido avances en ámbitos donde los expertos no lo buscaban. Y después han comprobado que eso les ha permitido mejorar el tratamiento de determinadas enfermedades. Es decir, tiene otro tipo de descubrimiento diferente al del ser humano, pero no hay inteligencia igual que la del ser humano. Porque asumo que no mimetiza procesos propios de la inteligencia humana, ni tampoco el ser humano podrá mimetizar procesos que haga la inteligencia artificial. Bueno, es que ya incluso yo digo que la palabra inteligencia muchas veces, ya vemos que en los últimos tiempos, antes se le llamaba inteligencia a una cosa, luego si las inteligencias múltiples son otras, entonces no podemos pensar que los algoritmos de inteligencia artificial tienen esa capacidad, esa apertura o ese abanico de posibles inteligencias que puede ser la inteligencia natural, porque ellos están enfocados por ahora a campos muy específicos, son buenos en ese campo específico y es verdad
que comparten con el humano, si a eso lo queremos llamar inteligencia, la capacidad de aprendizaje a partir de esos datos. Vale. Ellos sí aprenden a partir de los datos, pero aprenden, como dice María José, patrones que se repiten en los datos, conexiones que a nosotros incluso algunas veces, cuando tenemos grandes cantidades de datos, establecer relaciones entre ellos nos resulta difícil. Y entonces en eso sí nos pueden ayudar mucho. Entonces eso es lo que la inteligencia artificial, pero por ahora en campos muy determinados, y si a eso lo queremos llamar inteligente, pues se le llama, ¿no? Pero que creo que la inteligencia humana es algo mucho más, un abanico mucho más completo. No, perdona, de hecho me estaba acordando que en otro de los campos en el que desde el inicio se puso mucho esfuerzo era en el tema de juegos que se asociaban un poco con que quien jugaba bien a ellos tenía la capacidad de inteligencia. En eso se hizo mucho esfuerzo, mucho, en el ajedrez. Pero los mejores modelos que juegan al ajedrez actualmente de inteligencia artificial lo hacen con aprendizaje automático, un tipo de aprendizaje automático que es el profundo, redes neuronales profundos, y se demostró que tuvieron técnicas de juegos que no lo hubiera hecho ningún experto en ajedrez, porque estaban como probando situaciones que ningún especialista en el tema del ajedrez hubiera hecho. Por eso te digo que son capaces en ocasiones de descubrir conocimientos de una forma, desde luego, diferente al ser humano. Voy a intentar, porque al final se lo decía a María Dolores antes de comenzar, yo tengo un guión establecido, pero luego evidentemente surgen temas que son muy interesantes y al final no sé si vamos a entrar en materia, pero ¿cómo aprende la inteligencia artificial? Se me ocurren conceptos tales como consecución, lógica, asociación, predicción. Lo digo porque yo, que no soy usuario de la inteligencia artificial, pero hace poquito la verdad que me tiré un par de horas intentando ver hasta qué punto podía facilitarme la vida, ¿no? Y claro, yo pensé, la lógica de la inteligencia artificial, a buen seguro, bueno, pues si yo quiero hacer una metáfora, el lenguaje figurativo no sé si lo va a llegar a entender realmente, será un lenguaje muy literal el que entienda. Sin embargo, le pedí, escríbeme un poema al estilo Lorca. Y ahí me hizo una metáfora con lenguaje figurativo. Y no era un poema de Lorca, era a modo de Lorca. Y dije, pues también sabe hacerme conexiones entre léxico que de primeras no puede uno combinar. Y me hace una conexión con sinestesias o me hace una... Y me quedé... Es que en ese sentido y en el ámbito del lenguaje se han conseguido avances muy importantes. Entonces, se han conseguido modelos grandes, que son los modelos fundacionales aplicados al lenguaje, que son los grandes modelos del lenguaje, que se han entrenado con toda la información disponible, con toda la información que había disponible en diferentes bases de datos y toda la información que había en Internet. De hecho, de ahí uno de los riesgos de algunos modelos de inteligencia artificial que se están afrontando sobre el tema de la propiedad intelectual, porque evidentemente si tengo una producción, cualquier libro, pues a lo mejor no quiero utilizar, que cualquiera lo utilice para eso. Pero la realidad es que se han entrenado con toda la información disponible. Entonces han sido capaces de aprender relaciones, modos de escritura de los autores, incluso me niegas con conocimiento de causa, evidentemente mucho más que el mío, infinitamente en el tema, pero también conocen el concepto, los conceptos literarios, con lo cual no solo se mueven con toda la obra literaria de Lorca, que era el ejemplo que pone, sino de los autores de la época, saben el tipo de herramientas literarias que utilizaban y al final se consiguen sacar algunas relaciones inexistentes. En ese sentido, como herramienta de uso es fundamental, es muy útil y puede ayudar en todas las disciplinas. De hecho, cuando se aborda si van a quitar puestos de trabajo o no, de luego cambiará el mundo del trabajo, seguro, y habrá algunos sectores que se vean más afectados. Pero lo que está claro es que en todos los sectores va a marcar una diferencia de aquellos que sepan utilizarla, claro, y aquellos que no. Pero tienen que saber utilizarla, yo creo que siendo conscientes de las limitaciones. Es decir, yo se lo digo a mis alumnos muchas veces, utilizarla si está ahí para utilizarla, porque además es como poner puertas al campo. Digo, pero yo no le preguntaría de algo de lo que yo no supiera. Porque realmente es como, y me vaya a permitir la broma,
pero es como no el cuñado, sino el cuñado que sabe de todo y que te responde con seguridad de todo. Entonces hay que saber utilizarlo en ese María sentido. Dolores Y sobre decía, todo lo que decíamos, no va a admitir que no sabe, ¿no? No admite nunca que no sabe. Nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestro... O sea, nos preguntan por cualquier tema y sabemos más o menos, y de ese tema puede ser que no sepamos y no nos importa reconocer que no, pero en este caso a los modelos estos que estamos utilizando de inteligencia artificial generativa nunca te van a responder que no saben del tema, con lo cual te lo rellenan de algo que puede ser que no sea del todo cierto lo que te están diciendo. Mi alumnado sabe que yo recelo bastante de la inteligencia artificial y me dijo un chico un día, cuando estábamos con todo este asunto de la financiación para la aguja y tal, me dijo, interrumpió la clase y dijo, Julio, te pido 40 segundos para demostrarte algo. Y le dije, ¿qué? Dice, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me componga una canción, la letra en apoyo a, bueno, pues a la financiación justa para la aguja, y le voy a especificar que la guitarra sea como la de Mark Knopfler, que la voz sea como la de Freddie Mercury y tal y cual. No 40 segundos, fue mucho antes. La canción entera, la letra. Y me dijo, ¿quieres la portada del disco? Pum. Por eso mencionaba Julio que como herramienta de ayuda, yo creo que al que le guste más como al que le guste menos, es una realidad, está aquí y debemos apoyarnos en ella porque contribuye al progreso. Pero hay muchas cosas. Tenemos que utilizarla con sentido crítico, siendo conscientes de las limitaciones y también, por ejemplo, pues como hemos mencionado antes, pues respetando propiedades intelectuales, que a lo mejor un creador gráfico puede utilizarlo como un punto de partida en un momento pues, en el que esté con el riesgo de la hoja en blanco que todos hemos tenido en nuestro ámbito. Puedes utilizarlo como pero podrás utilizarlo de aquellas fuentes que voluntariamente se hayan dado o que se puedan utilizar. Tú no puedes utilizar información de otro. Entonces, en ese sentido sí que se está trabajando y, de hecho, se han puesto muchas denuncias a los grandes proveedores tecnológicos por temas de propiedad intelectual, porque los grandes modelos se entrenaron con toda la información disponible. Pero que hasta tú que eres más crítico te quedaste un poco asombrado. Me quedé alucinado, pero luego también me genera miedo, ¿no? Porque digo, la inteligencia artificial conecta con la realidad virtual, porque ahora extractan tu voz y pueden meterte en un lío tremendo. Además de extractan tu imagen y también te meten en un lío tremendo. Sí. El otro día lo estábamos comentando por el camino hacia una inteligencia artificial confiable y segura. Porque, claro, lo que estamos diciendo, por ejemplo, lo que acabas de decir de la voz, pues hace unas 2 semanas o así, gracias a la inteligencia artificial y a otra serie de dispositivos electrónicos, pudieron hacer que un hombre con ella pudiera hablar con su voz. Pero claro, también está la otra noticia. Claro. Están utilizando imágenes y sonido. De hecho, unos compañeros estuvieron en un centro de ciberseguridad y han utilizado videoconferencias en el que el CEO de la empresa le dice al gerente que haga un ingreso y detrás de eso hay una inteligencia artificial que ha generado el rostro con los movimientos y la voz de la persona. Sí, porque me han dicho que no responda sí con llamas por teléfono. Dígame, no sí, porque te quedan con el sí y con pocos minutos o con pocos fragmentos de tu voz es capaz de reproducir perfectamente tu voz y nadie la identifica. Entonces, claro, es todo eso, pero no es en sí, podemos decir, en sí no es la investigación de la IA y demás, es el uso que se le está dando, que se le ha abierto las puertas a que cualquiera acceda al uso y sin tener en consideración ninguna cuestión. Sí, es como si tienes un balón de fútbol y en lugar de jugar fútbol te pones a pegarle patadas a un cristal y lanzas el balón contra el cristal. Es el uso, claramente. Bueno, os he preguntado por el Big Data y el Data Streaming y os he llevado a otro sitio. ¿Qué es el Big Data y qué es el Data Streaming? Bueno, son 2 términos en inglés que, como ya sabes, en nuestro ámbito, en informática en general y en inteligencia artificial en particular, nos gusta abusar de ellos. Las que estamos aquí en la mesa intentamos no usarlos mucho, pero la realidad es que en investigación es así. El Big Data es el análisis de datos masivos y los flujos de datos continuos es cuando los datos que se analizan se están generando continuamente, como por ejemplo pues en cualquier
por ponerte un ejemplo, hospital que esté sensorizado, que me está dando, si estoy monitorizada, me está dando mi temperatura corporal ahora y dentro de 5 segundos, mi presión arterial ahora y dentro de 5 segundos y dentro de 10 y así sucesivamente. Por eso se llama flujo de datos continuo. Son dos de los contextos en los que se mueve el grupo de investigación. Nosotros lo que hacemos es desarrollar programas, modelos de inteligencia artificial que a partir de datos ya pueden ser masivos, es decir, de diferente tipología, imágenes, datos numéricos, flujo de datos continuos, pues con un objetivo concreto. Nosotros lo que hacemos son modelos de inteligencia artificial que ayudan, nos centramos sobre todo en la predicción, en predecir. Y tenemos bastantes cosas abiertas en diferentes ámbitos, pero por poner primero un ejemplo del que además lo dirige María Dolores y yo, lo dirigimos ambas, tenemos proyectos abiertos en el ámbito de medicina para analizar esos flujos de datos masivos de diferentes índoles y ayudar a aportar más información para el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. Sí. Que simplemente añado que estos términos que tú has contado están muy de la mano de la inteligencia artificial, porque, claro, los últimos avances que se han tenido en inteligencia artificial se han visto obligados podemos decir, a hacerlo de alguna manera, porque cuando surge el Big Data son tantos los datos que hay que manejar que ya con lo que se estaba haciendo hasta el momento las técnicas no podían, ¿no? Y entonces, pues a partir de tener estas ingentes cantidades de datos es cuando se ha dado un paso más en los modelos de inteligencia artificial. Específicamente son modelos basados en las redes neuronales profundas, muy complejas, que son capaces de manejar esta gran cantidad de información. De hecho, es que necesitan mucha cantidad de información para poder aprender. Uh-huh. No todo se hace siempre, porque hay veces que esto es otra cosa. Siempre que pensamos en un modelo de inteligencia artificial ahora, como es lo que oímos, pensamos en un modelo de redes profundas y que tenemos muchos datos para enseñarle, pero hay veces que el problema que tenemos en la realidad es que no tenemos tantos datos. Y entonces no podemos utilizar uno de estos grandes modelos, tenemos que utilizar otro tipo de modelo que se adapte a los datos que en ese momento se tengan. De hecho, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, hay una parte que sí utilizan datos masivos, pero lo más habitual y lo que más se está utilizando es con pocos datos. Cuando digo poco, lo entrecomillo porque siguen siendo muchos, pero no son datos masivos. Porque si vas a analizar una determinada patología, como por ejemplo vamos a comenzar ahora un tema de alergia, lo que tienes son datos históricos de un montón de casos que se han ido dando con diferentes patologías y diferentes tratamientos. Y no tienes grandes volúmenes, sí tienen una cierta entidad, pero no tienes tanto. O en el ámbito de la dermatología tienes pocos datos y lo que quieres es un modelo que esté especializado con esos datos para predecir, ayudarles a dar información a los expertos en ese contexto. ¿Y dentro del ámbito médico trabajáis con datos locales o...? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, hemos estado haciendo, hay veces que hemos tenido que trabajar con datos que ya que estaban públicos para la investigación de alguna manera y recopilados. Sí. Y ahora en el proyecto que mencionaba María José que tenemos abierto, son datos locales. Estamos en contacto y de hecho forman parte del proyecto personal sanitario del Hospital Universitario de Jaén y también compañeros de aquí de enfermería. Esto... Y he preguntado lo de locales con toda la intención. Evidentemente revierte en el territorio, pero desde el punto de vista científico, desde el punto de vista práctico para vuestra investigación, para temas de subvenciones y tal, ¿se mira con lupa? Es decir, cuando el ámbito de actuación es local, porque no sé hasta qué punto esto se puede extrapolar a un ámbito nacional o a un ámbito internacional, no sé, este tipo de datos, ¿os limita de alguna forma o hay que empezar necesariamente por un ámbito más, digamos, circunscrito? Pues no nos limitan ni tampoco nos abre puertas, es decir, nos abre puertas en tanto que, pues si es el hospital de Jaén, son los hospitales, el complejo hospitalario de Jaén, tenemos más cercanía con los expertos médicos para poder, porque además ellos intervienen en el proyecto, porque otra cosa de la que no hemos hablado es que una inteligencia artificial que sea confiable y que esté centrada en el ser humano, yo creo que tiene que venir sí o sí acompañada a que el programa que se desarrolle de mano
y junto con el experto en el tema. Es decir, difícilmente puede ser algo para medicina que sea útil si no lo has desarrollado con el experto en el tema, que te va a dar los datos que no están sesgados bajo su punto de vista, que son representativos, y que luego cuando tú tienes ese programa que le ayuda, ese modelo de inteligencia artificial que le ayuda en la decisión, es capaz de determinar si la información que le aporta es suficiente, si no lo es, si es suficientemente explicable. Es decir, tiene que ir de la mano de ella. Como digo, si lo hacemos con entidades y organizaciones del entorno, a nosotros nos facilita porque tenemos más facilidad para hacerlo. Pero no limita, puesto que el tipo de técnicas que tú has desarrollado, que después si quieres que se apliquen en otro complejo hospitalario o en más a la vez, lo único que tienes que hacer es volver a entrenar el modelo con ese aspecto. Y en ocasiones hemos encontrado la cercanía de los datos más lejos que más cerca. Ahora últimamente lo estamos encontrando. En otros proyectos intentamos hacer modelos que trabajasen con imágenes, y nos queríamos centrar en el ámbito de la ecología y acabamos trabajando con la asociación WWF, el antiguo ADENA, en Madrid, para luego al final, porque queríamos que nos proporcionaran imágenes de los parques naturales, de los dispositivos de fototrampeo que disparan imágenes cada vez que detectan un movimiento, un cambio de temperatura, un cambio de iluminación, etcétera. Y bueno, queríamos modelos que de forma automática analizaran esas imágenes para detectar cuando hay animal o no. Se le ocurrió a un compañero este tema, a Paco Charte en particular, y acabamos hablando con los de la asociación WWF en Madrid, para luego al final sí que tuvimos acceso a datos de los parques naturales de nuestra provincia, que tenemos muchos. Pero quiero decir que a veces la vida da muchas vueltas, pero para nosotros no es una limitación, puesto que luego el modelo de inteligencia artificial lo entrenas con otros datos. Sí que es verdad que tiene la facilidad que si resolvemos problemas de nuestra tierra, mucho mejor. Claro. Pero... Sí. Digo que a colación, como ha sacado el tema del ecologismo, sí, pues también decir que esto muchas veces es lo que hay una parte que no se conoce de estos grandes modelos de inteligencia artificial que estamos utilizando, y es que son modelos muy poco sostenibles. Consumen grandes cantidades de agua y necesitan energía, claro está, y grandes cantidades de agua para refrigerar. Entonces, una de las líneas abiertas que tenemos de investigación es intentar modelos más reducidos que aprendan y que sean igual de precisos de estos grandes modelos, pero que sean más lo que se llama inteligencia artificial verde, que sean más ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente. Bueno, pues voy a formularos una pregunta ya para finalizar, que nuevamente tiene que ver con un concepto, que es el concepto, a mí me gusta mucho este concepto, me sugiere muchas cosas. Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Yo te voy a dar una apreciación y Loli lo matizará, que lleva mucho tiempo trabajando en ese ámbito. En inteligencia artificial, si quieres te la contextualizo. Cuando surgió se le puso el nombre en el 56 y surgió casi una década antes, lo que se trataba era de hacer en aquel momento, lo denominaría casi artefactos, porque los programas como tales tampoco existían, que tuvieran un poco comportamiento inteligente. De hecho, hubo muchos investigadores implicados que eran neurólogos, que eran psicólogos, porque lo veían como una herramienta para ayudarle a entender algo más de cómo funcionaba la mente humana. Se desarrollaron diferentes áreas y hay muchas áreas dentro de la inteligencia artificial. Una de ellas es el aprendizaje automático, que es hacer programas que aprendan de los datos de muchas formas distintas. Dentro del aprendizaje automático, otra cajita pequeña, cuando digo pequeña es porque es una parte, no porque sea la menos desarrollada, ni mucho menos, son las redes neuronales, que aprenden a partir de los datos intentando simular, utilizando una analogía de las neuronas naturales, un modelo de cálculo complejo. Y posteriormente surgieron, y no surgieron cuando se han empezado a oír más, a partir del 16, 17, sino mucho antes, todo el fundamento matemático se puso antes, lo que se llaman modelos de aprendizaje profundo, que esos son mucho más complejos, muchas más capas. Todas las propuestas actuales son neuronales, por eso son redes neuronales profundas y son muy de caja negra. Y ahí lo dejo, que después te hablaré. Después te hablaré por qué te lo digo, te mencionaré por qué te lo María, digo. Pues se dice eso porque hemos estado trabajando con redes neuronales, llevamos mucho tiempo.
siempre se le ha tildado de que como son cajas negras, aunque sean precisas, pero no sabemos qué están haciendo, vamos a desconfiar de ellas, pero son los que han dado el salto, podemos decir, las que han hecho que demos ese salto cualitativo. Como dice María José, inspirada en nuestras neuronas. Las neuronas de nuestro cerebro se comunican unas con otras a través de la sinapsis, y en este caso las redes neuronales pues pasa lo mismo, son neuronas, en este caso fórmulas matemáticas, cada neurona es una fórmula matemática que se activa o no según las señales que le lleguen, y son capaces de aprender a partir de los datos, en este caso. Y mencionaba lo de la caja negra porque, enlazando con otra parte de la conversación inicial, una de las cosas que se pide a la inteligencia artificial es que cada vez más, y en lo que se está centrando una buena parte de la investigación, y nosotros también trabajamos en ello, es en la interpretabilidad y explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial. Es decir, a lo mejor para una traducción automática yo no necesito saber cómo está funcionando el modelo. Como usuaria genérica, si estoy intentando traducir en un tema crítico, a lo mejor sí quiero saber cómo está traduciendo, pero como usuaria de a pie, a mí me da igual que haya utilizado una técnica u otra para traducir esto a chino, porque como no sé chino, lo que quiero es que me dé una traducción que esté medio, y cómo funciona internamente o por qué me ha dado la respuesta no me interesa. Pero si estamos utilizando un modelo de inteligencia artificial para cualquier cosa que afecte a un ser humano, como puede ser pues una decisión sobre medicina, una decisión sobre un filtro previo que se haga en una oferta de trabajo, en un filtrado de currículum de trabajo, como en aquel momento ya hace tiempo surgió una polémica, sí que le pediremos a los programas, y se les pide, que aporten una justificación de por qué dan esa salida, para que quien está utilizando el programa decide si quiere utilizar esa información o no. En ese sentido, las redes neuronales, las clásicas y las profundas, que son un modelo súper preciso, han alcanzado unos niveles de precisión por encima, me atrevo a decir que en algunos ámbitos por encima de los expertos, por ejemplo en análisis de imágenes en dermatología, están consiguiendo unos porcentajes de acierto si se les entrena con modelos correctos, en ocasiones más altos que un experto humano en el ámbito dermatológico que sea, pues porque no acusan el cansancio, tienen mayor precisión para ver la luz de los píxeles, pero tienen que justificar su respuesta a un modelo que sea de caja negra y solo acierte mucho en datos pasados, no nos va a valer en todos los casos. Entonces, en ese sentido, en las redes neuronales profundas, se está trabajando mucho por aportar información sobre, pues, por ejemplo, en qué parte de la imagen se están fijando para dar el diagnóstico, si te estoy hablando de imagen, pero tienen que justificar algo, aportar información sobre su... Y por eso se le ha tildado de modelos de caja negra, que efectivamente lo son, pero son modelos asombrosamente precisos. Entonces, ahí estamos trabajando, intentando abrir un poco la caja negra. Bueno, pues voy a finalizar con un recuerdo, porque he estado pensando constantemente, ¿verdad?, en mi época en el instituto. Por aquel entonces nos preguntábamos si éramos del Madrid o del Barça, pero también nos preguntábamos si éramos del ZX Spectrum o del Amstrad. No sé en vuestro caso, porque no sé qué queda del BASIC, el lenguaje BASIC. Qué barbaridad. Ya muchos años de aquello. Yo era del Spectrum. Yo también. Pero esto que no es racional, casi. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso ni me lo planteaba por esa época del instituto, fíjate. A mí me gustaban mucho las líneas relacionadas más bien con física o incluso biología, y luego fue una decisión lo de meterme a hacer la ingeniería informática, fue una cosa que me pilló un poco, que no había sido yo antes de estar con ningún tipo de ordenador. Curioso, curioso. Bueno, pues María José del Jesús Díaz y María Dolores Pérez Godoy, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Agradecimiento también a José Antonio Ruizeriche, que estuvo en las labores técnicas. El próximo lunes más aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que seáis felices. La ciencia en la voz de sus protagonistas. Para entender los universales de nuestro día a día, escucha Campus, panel de expertos y expertas, en Uniradio Jaén.